Im Hye-jin nunca había sentido algo así. Estaba parada en medio del patio, rodeada de gente que apenas notaba su existencia. En su mano tenía una nota doblada en 4. Todavía podía oír las risas lejanas, pero solo una voz se repetía en su mente. ¿Quieres ir conmigo al baile? Seo Jun-jae, el chico más guapo del colegio, el que parecía salido de un drama, educado, sonriente, amable con todos, pero inalcanzable. Hasta ahora, todos en el patio se habían detenido cuando lo vieron acercarse. Todos lo miraban con cejas levantadas cuando él le habló a ella, la rara, la invisible, la que usaba gafas gruesas, ropa suelta y cabello siempre recogido con una pinza vieja. Jun-jae había sonreído. Su sonrisa suave, sin burlas, le extendió la nota como si fuera un gesto natural. Hye-jin la abrió con dedos temblorosos. ¿Me acompañarías al baile de primavera? Ella lo miró, incapaz de hablar. Solo pudo asentir. Su corazón latía como nunca antes. Por primera vez sentía que alguien la estaba viendo de verdad, pero lo que no sabía, lo que nadie se atrevía a decirle en ese momento, era que todo eso había empezado como una apuesta, y el que lo sabía muy bien estaba en la esquina del patio, con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa en los labios. Park Tae-min, el mejor amigo de Jun-jae, el autor del reto, el que había dicho: apuesto a que no tienes el valor de invitar a la más fea del colegio. No puedes decir que no a nada por una semana, ¿recuerdas? Y Jun-jae, entre risas incómodas, había aceptado, porque era más fácil ceder que enfrentar a los demás. Nadie sabía que esa nota cambiaría tantas cosas. Una semana antes, Hye-jin estaba acostumbrada a no ser vista. Tenía 17 años, pero sentía que pasaba por el mundo como un fantasma. Sus únicas amigas eran Jisoo y el club de cine. No salía en fotos, no estaba en redes, nadie sabía siquiera cómo sonaba su risa. Usaba siempre el mismo suéter holgado, porque odiaba que miraran su cuerpo. Se recogía el cabello sin peinarlo demasiado, y cuando caminaba por los pasillos, lo hacía con la cabeza agachada. Pero no porque no quisiera brillar, sino porque aprendió que, cuando lo intentaba, se burlaban de ella. «Pareces una abuelita», le decían en primaria. «Si te quitaras las gafas, igual seguirías fea». Bromeaban en secundaria, así que se rindió. O al menos eso creía, porque por dentro todavía tenía historias. Escribía guiones en su libreta, inventaba finales felices. Soñaba con algún día protagonizar uno, pero no se lo decía a nadie. Hasta que apareció Jun-jae. Seo Jun-jae era todo lo contrario, siempre rodeado de gente. Capitán del club de debate, representante de su grupo, tenía 18 años, el cabello perfectamente peinado, uniforme siempre limpio, voz suave y modales impecables, pero por dentro se sentía agotado, cansado de decir siempre lo que los demás esperaban, de aceptar bromas crueles para no parecer aburrido, de sonreír incluso cuando no quería. Tae-min era su mejor amigo desde niños, pero cada vez que estaban juntos, sentía que no podía ser el mismo. Tae-min siempre tenía el control, siempre ponía las reglas. Jun-jae solo las seguía. Por eso aceptó la apuesta, porque pensó que no pasaría nada, que la chica diría que no, que sería un juego tonto más. Pero Hye-jin dijo que sí, y todo empezó a cambiar. Después del almuerzo, ella caminaba como flotando. No quería mirar a nadie, pero su sonrisa no podía ocultarse. Jisoo la encontró frente a las escaleras, sentada sola, mirando el papel una y otra vez. «¿Qué es eso?» Hye-jin se lo mostró. Jisoo se quedó en shock. «¿Jun-jae te invitó al baile?» «Sí». «¿Y dijiste que sí? ¿Por qué no lo haría? ¿Estás segura de que es verdad?» Él me lo dio. En persona. Jisoo la miró con duda, pero al ver la expresión de su amiga no dijo nada más, porque por primera vez en años, Hye-jin sonreía de verdad. En el grupo de los populares, Tae-min no podía dejar de reír. «No puedo creer que realmente lo hiciste», le decía a Jun-jae. «Esto va a ser épico». Jun-jae solo sonrió incómodo. «Fue solo una invitación, sí, claro, pero no te olvides. Tienes que ir con ella, tomarte fotos,
bailar, todo. ¿Entendido? Él asintió. Pero algo en su pecho se encogió. ¿Por qué se sentía mal? Era solo un juego, ¿no? Los días siguientes fueron extraños. Yoon-jae empezó a buscarla en el recreo. Al principio, Hye-jin pensó que era por cortesía, pero luego se quedaba más tiempo. ¿Te gusta la música?, le preguntó un día. Mucho, especialmente las bandas antiguas. Antiguas tipo Beatles, más como Soran o Standing. Él se rió. No pensé que escucharas eso. Y yo no pensé que tú escucharas algo que no estuviera de moda. Me gusta lo que no se espera de mí. Ella sonrió. Entonces te va a encantar conocerme. Y él se rió de nuevo. De verdad. En los pasillos todos los miraban raro. ¿Qué hace Yoon-jae hablando con ella?, murmuraban. Tal vez perdió una apuesta, decían entre risas. Pero él seguía ahí, escuchándola hablar de películas, de libros, de la vez que se cayó en educación física y fingió que estaba bien solo para no llorar frente a todos. Y cada historia la hacía más real, más humana, más especial. Una tarde ella le pidió su número. Dudó en preguntar, pero él lo escribió en su cuaderno sin dudar. ¿Y si me mandas una canción esta noche? ¿Por qué? Para no dormir escuchando solo mi cabeza. Él lo hizo, y cuando ella la escuchó no pudo evitar llorar. La canción decía, quiero que te veas como yo te veo. En el grupo de Taemin todo era risas. ¿Ya tienes tu traje para el gran momento?, preguntaba uno. ¿Vas a besarla también, Yoon-jae? Y él solo sonreía, incómodo, hasta que Taemin lo miró serio. No se te olvide por qué empezaste esto. Y ahí fue cuando lo entendió. No quería seguir fingiendo, porque algo en su pecho ya no era parte de un juego, era real, y lo asustaba más que cualquier apuesta. Pero Hye-jin no sabía nada. Ella seguía soñando, imaginando cómo sería entrar al baile del brazo de él, que alguien le pidiera bailar sin que fuera una broma. Por primera vez en su vida, se sentía protagonista de su propia historia, sin saber que el guión lo había escrito alguien más. Hye-jin nunca se había sentido tan viva. Cada mañana llegaba a clase con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo notaran. No por miedo, sino por emoción. Seo Yoon-jae la saludaba, en voz baja, con una sonrisa que ya no parecía fingida. A veces se sentaba a su lado en la biblioteca, a veces le enviaba mensajes tarde en la noche solo para preguntarle cómo había sido su día. Y cada pequeño gesto hacía que ella se sintiera un poco más real. ¿Crees que todos tienen una versión secreta?, le preguntó una tarde mientras caminaban juntos por el jardín trasero de la escuela. ¿Una versión que esconden? Sí, como un yo que nadie conoce. Hye-jin pensó un momento. Tal vez. Pero algunas personas la esconden tan bien que se les olvida que existe. Y ella lo miró con el cabello cayéndole en los ojos, torpe como siempre. Mi versión secreta escribe finales felices. Aunque nunca los haya vivido, él sonrió. No de burla, sino de admiración. Yo también tengo uno, solo que me cuesta dejarlo salir. Tal vez deberías dejar de actuar para los demás, dijo ella, y empezar a vivir tu propio guión. Yoon-jae no dijo nada, pero su mirada se suavizó. Ese día no regresaron juntos a clase. Se quedaron más tiempo en el jardín, hablando de música, de las películas que los hacían llorar, de las cosas que los demás nunca se detenían a preguntar. Por primera vez Hye-jin se atrevió a reír en voz alta frente a él, no una risa tímida, una risa completa, y él se enamoró un poco más, aunque no lo supiera aún. Mientras tanto, Taemin observaba todo desde lejos. Sabía que algo estaba cambiando, y no le gustaba. Había empezado todo como una broma, un desafío para poner a prueba a su amigo, para probar que incluso Yoon-jae tenía límites, pero ahora lo veía reír con ella, esperarla después de clase, defenderla con la mirada cuando otros se burlaban, y eso lo enfurecía porque no entendía cómo esa chica podía tener lo que él nunca había conseguido, la atención total de Yoon-jae. ¿Te estás olvidando de la apuesta?, le dijo una tarde mientras caminaban al vestidor. Yoon-jae bajó la mirada. No estoy fingiendo, Taemin. ¿Qué? Ya no es un juego.
Taemin lo miró con rabia contenida. ¿En serio vas a arruinar tu reputación por ella? Yun-jae se detuvo. Mi reputación me tiene harto. Ella es lo único que se siente real en todo esto. Y siguió caminando, dejando a Taemin detrás. Los días siguientes fueron un montaje silencioso de pequeños momentos. Yun-jae le llevó un libro que sabía que ella quería leer. Hyejin le escribió un poema en una hoja suelta y lo dejó entre sus cosas sin firmarlo. Él la acompañó hasta su casa cuando llovía, cubriéndola con su chaqueta. Ella le enseñó una canción que la hacía llorar desde niña. Él le dijo que soñaba con ser arquitecto, no abogado como su padre quería. Ella confesó que tenía miedo de que todo fuera una broma, pero que estaba empezando a confiar. Y él no respondió con palabras. Solo la miró, largo, intenso, con una ternura que lo sorprendió hasta a él. Cuando faltaba una semana para el baile, Jisoo apareció con una caja envuelta. ¿Qué es esto?, preguntó Hyejin. Tu transformación. No quiero cambiar quién soy. No se trata de cambiar. Se trata de que, por una vez, te mires como él ya te está viendo. Dentro de la caja había un vestido azul claro, simple pero hermoso, un par de zapatillas y una cita en un salón de belleza. ¿Y si se ríen de mí? Que se rían, pero esta vez no será porque no lo intentaste. Hyejin abrazó a su amiga con los ojos húmedos. Gracias por no dejarme esconder. Esa noche Yun-jae le escribió: no puedo esperar a verte en el baile. Prometo no quitarte los ojos de encima. Ella tardó 15 minutos en responder, pero cuando lo hizo, fue con un solo mensaje: solo no despiertes si esto es un sueño. Él leyó el texto al menos 10 veces y sintió miedo, porque por primera vez deseaba que ella nunca descubriera cómo había empezado todo. En el colegio, Taemin ya no podía soportarlo más. Veía cómo su grupo empezaba a hacer chistes a sus espaldas. Yun-jae está enamorado de la fea. Tal vez la apuesta se le fue de las manos, y lo peor es que tenía razón. Taemin sabía que el momento de exponer todo se acercaba y planeaba hacerlo con estilo. El viernes por la tarde, Hyejin se quedó sola frente al espejo del salón. El maquillaje era suave. Su cabello, ahora suelto, caía en ondas naturales. Las gafas habían sido cambiadas por lentes de contacto por una sola noche. El vestido le ajustaba perfecto. Por primera vez se miró sin rechazo. «Soy yo», susurró al reflejo, «solo que ahora puedo verme». Cuando llegó al salón del baile, todos se giraron. El ruido cesó. Por un instante, el mundo se congeló. Yun-jae, de pie junto a la entrada, quedó sin palabras. Ella caminó hacia él con pasos torpes pero decididos. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa. «Hola», respondió él, sin poder dejar de mirarla. «¿Estás bien?» «No, me olvidé de cómo se respira», ella rió. Y por primera vez se sintió hermosa. Bailaron una canción lenta, manos entrelazadas, miradas que decían más de lo que se atrevían a pronunciar. Yun-jae apoyó su frente en la de ella. «No me importa lo que digan. Esta noche solo existimos tú y yo». Ella cerró los ojos y por primera vez creyó que podía ser amada, pero a unos pasos de distancia, Taemin grababa todo con su celular. Sonreía, porque ya tenía todo listo para arruinarlo. Solo estaba esperando el momento perfecto para exponer la verdad. Una verdad que destruiría a Hyejin y pondría a Yun-jae frente a su mayor elección: salvar su imagen o luchar por ella. La entrada del gimnasio estaba decorada con luces cálidas, guirnaldas de flores de papel y carteles hechos por los clubes de arte. En el aire se sentía esa mezcla eléctrica de perfume barato, risas nerviosas y la ilusión de que esa noche podía cambiarlo todo. Hyejin bajó del auto de su amiga Jisoo temblando, no de frío, sino de algo más fuerte, miedo y esperanza, mezclados por primera vez. Nunca había usado un vestido así. El azul suave resaltaba su piel pálida y sus ojos sin gafas brillaban más de lo que ella sabía. El cabello caía en ondas suaves por sus hombros. Era ella, pero diferente. Era ella.
como siempre quiso ser vista. ¿Estás lista?, le preguntó Jisoo con una sonrisa segura. No, susurró Hyejin, pero voy a entrar igual. Al poner un pie dentro del salón del baile, el murmullo fue instantáneo. Algunos estudiantes se giraron, otros simplemente parpadearon, tratando de reconocerla. Y en el fondo, parado junto a la mesa de bebidas, Seo Jun-jae la vio. Sus labios se entreabrieron. El vaso en su mano tembló un poco, y no fue por sorpresa. Fue por algo que lo golpeó como una ola repentina. Era hermosa. Pero más que eso, era ella. La risa que había aprendido a amar, la voz suave que le hablaba de canciones tristes, la mirada que lo veía como nadie más lo había visto nunca. Caminó hacia ella. El mundo desapareció a su alrededor. «Hola», dijo él con una voz que apenas le salía. «Hola», respondió ella bajando la mirada. «No tengo palabras. ¿Eso es bueno? Eso es todo lo que soy capaz de decirte ahora». Ella sonrió. Esa sonrisa que lo derrumbaba y lo construía al mismo tiempo. Durante la primera hora, bailaron 2 canciones lentas, una rápida. Luego, caminaron fuera del salón, donde colgaban luces en los árboles del patio. Hyejin se quitó los zapatos por un rato. Él los sostuvo en una mano. Ella lo miró y dijo, «Si esto sigue siendo una broma, por favor, dime ahora qué. Quiero recordarlo bien, antes de que duela». Jun-jae la tomó de la mano. «No es una broma. Lo fue, pero ya no. Lo juro por lo único que me queda». Ella respiró hondo. «Entonces prométeme una cosa, lo que quieras. Si mañana despiertas y te arrepientes, no me lo digas». Él la miró con un dolor silencioso en los ojos. «No voy a arrepentirme». Dentro del gimnasio, Taemin abría una conversación en el grupo privado de los amigos de Jun-jae. Adjuntó el video que había grabado semanas antes. «Te reto a invitarla al baile, a que finjas que te gusta. Pero hazlo bien, ¿sí? Queremos un show». Y luego, la voz de Jun-jae, riendo nerviosamente. «Está bien, solo una semana. ¿Qué puede pasar?». Lo siguiente que hizo Taemin fue enviar el audio por Bluetooth a la cabina del DJ, sin firma, sin advertencia. Mientras tanto, Jun-jae y Hyejin regresaban al centro del salón. Una nueva canción comenzaba. Ella lo miró. «¿Bailas?». Él asintió. Le ofreció la mano. La música llenó el aire. Y por 2 minutos fue perfecto. Manos entrelazadas, ojos fijos, silencio entre los corazones que solo se escucha una vez en la vida, hasta que la música se detuvo abruptamente, un chirrido de estática, y luego la grabación. «Te reto a invitarla al baile, a que finjas que te gusta». Las voces comenzaron, primero en susurros, luego en carcajadas contenidas. Los celulares se levantaron, los rostros se giraron. Hyejin se quedó congelada. «Está bien, solo una semana, ¿qué puede pasar?». Ella lo miró. Él estaba paralizado. «¿Qué es esto?», susurró ella. «Hyejin, yo... ¿Es tu voz? Fue antes. Yo no pensé... ¿No pensaste qué?». Su grito rompió el salón. Entero la música volvió. Pero ya no importaba. Ella se quitó los zapatos uno por uno. Tomó uno y lo lanzó directo a Taemin, que la miraba desde la esquina. El zapato chocó contra una mesa y cayó. Todos guardaron silencio. «Nunca juegues con quien tiene poco», gritó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Para ti era una broma, para mí era el primer sí de mi vida», y salió corriendo. Jun-jae trató de seguirla, pero ella ya estaba fuera, corriendo descalza por la calle, con el vestido arrastrándose entre el polvo y las lágrimas nublando su visión. Él la buscó. Durante horas, en el parque, en su casa, llamó, escribió, esperó, pero no hubo respuesta. Hyejin pasó la noche encerrada en su cuarto. Se quitó el maquillaje frente al espejo con furia. Se arrancó los lentes de contacto, tiró el vestido al piso, volvió a ponerse su sudadera ancha y se miró. «Nunca fui bonita, solo estuve disfrazada». Se abrazó a sí misma y lloró.
Lloró por cada vez que soñó con ser vista, por cada palabra que creyó, por cada paso de baile que creyó sincero y por haber creído que podía ser suficiente para alguien como él. En su celular una sola notificación. Por favor, Hyejin, perdóname, no era real. Pero tú sí lo eras, tú lo sigues siendo. Ella apagó el teléfono y escribió una sola frase en su cuaderno. Nunca le regales tu corazón a quien te ve como reto. Y cerró el cuaderno para siempre. Yoon Jae no volvió al colegio por 2 días. Nadie supo de él. Taemin trató de actuar, como si nada. Pero ya no reían igual. Sus bromas no hacían eco. Sus amigos no lo seguían. Yoon Jae ya no estaba a su lado, porque algo dentro de él se había roto, y solo había una forma de arreglarlo: decir la verdad, pedir perdón, y demostrar que había cambiado, aunque todos lo miraran, aunque nadie creyera, y aunque ella ya no quisiera escucharlo. El lunes llegó, pero Im Hyejin no. El asiento junto a Jisoo en clase estaba vacío. El casillero no había sido abierto. Nadie la había visto en el comedor, ni en la biblioteca, ni en la parada del autobús. Yoon Jae esperaba encontrarla, aunque fuera de lejos, pero no había rastro de ella. Solo ecos de la noche del baile, videos filtrados, susurros en los pasillos, estudiantes compartiendo el audio de la apuesta como si fuera una canción popular. Unos se reían, otros decían que era cruel, pero nadie hacía nada. Yoon Jae caminaba con la cabeza baja, sin decir palabra. Por dentro ardía, no de rabia contra los demás, de rabia contra sí mismo. Él lo había permitido. No importaba que sus sentimientos se hubieran vuelto reales, no importaba que, en algún punto, hubiera dejado de fingir. La herida que había causado era verdadera, y no sabía si existía perdón suficiente para curarla. Hyejin estaba en casa, acostada bajo las cobijas, con la habitación a oscuras y el celular apagado. No comía bien desde hacía 2 días. No hablaba con Jisoo, no respondía a los mensajes de su mamá. Solo guardaba silencio, escuchando su mente repetir la misma frase: nunca juegues con quien tiene poco. Revivía cada escena del baile en cámara lenta, la mirada de él, su toque, la forma en que dijo que no era una broma, y después, el audio, la confirmación, el inicio. Era todo mentira, susurró, y caí redondita. Intentó romper su cuaderno de notas, pero no pudo. El dolor era tanto que ni fuerzas tenía. En la escuela, Taemin seguía fingiendo que no había pasado nada. Ya fue solo una broma, decía. No hay que exagerar. Pero la gente ya no se reía como antes. En 1900, el salón. Nadie quería sentarse cerca de él. En la cancha, los chicos cambiaban de tema cuando él se acercaba. Jisoo lo enfrentó en los pasillos. Lo que hiciste fue basura. Yo no la obligué a enamorarse. No, solo la empujaste al fuego y te sentaste a mirar. Taemin sonrió, pero por dentro sintió algo romperse. Por primera vez, nadie se reía de sus bromas. Yoon Jae ya no lo llamaba, y todo lo que intentó demostrar se volvió en su contra. Yoon Jae escribió mensajes que nunca envió. Lo siento, te juro que fue real. No sé cómo mirarte sin sentir vergüenza, pero no bastaba. Nada que dijera con palabras bastaría. Necesitaba mostrar, hacer, romper el silencio. Y empezó por donde más dolía, en el propio salón de clases. El miércoles, pidió la palabra al final de la clase de ética. Todos guardaron silencio. Tengo algo que decir. A todos. El maestro asintió. Los alumnos voltearon con curiosidad. Yoon Jae se puso de pie y con voz firme dijo: fui parte de una apuesta estúpida. Invité a Hyejin al baile por una broma que nunca debí aceptar. Lo hice por miedo a decir que no, por querer encajar con personas que no valen ni una palabra de ella. Miró a su alrededor. Algunos murmuraron, otros desviaron la mirada. Pero eso cambió. Porque conocí a la verdadera Hyejin, la chica más brillante, graciosa, valiente y honesta que he conocido. Y no merezco que me perdone. Pero quiero que todos sepan que lo que sentí por ella
Fue lo más real que he vivido en años. Nadie aplaudió, pero nadie se rió. Y en ese silencio había algo más grande que el perdón. Había vergüenza y verdad. Al día siguiente, Jun Jae subió solo a la azotea de la escuela. Llevó un cartel gigante hecho a mano. Escribió con pincel negro en letras torcidas y temblorosas. No fue una apuesta. Fuiste lo único verdadero que tuve. Si me dejas, lo entiendo. Pero tenía que decirlo. Se quedó ahí por 2 horas, en el frío, con el viento levantando los papeles a su alrededor, hasta que Ji-Soo apareció. Ella no quería verte, dijo. Dijo que no podía soportarlo. Lo sé. Pero le conté lo del salón, lo que dijiste, y se encerró en el baño y lloró por media hora. Pero no tiró tu mensaje esta vez. Jun Jae respiró hondo. ¿Crees que vendrá? No lo sé, pero si lo hace, no llegues tarde a tu propio final feliz. Esa noche, Hyejin encendió el celular. Tenía decenas de mensajes, pero solo leyó uno. El de Ji-Soo con una foto del cartel en la azotea. Lloró. Lloró como no lloraba desde niña. Pero no era de tristeza, era de alivio, de dolor siendo lavado, y por primera vez sintió que podía mirarlo y decir, me hiciste daño, pero también me hiciste sentir viva. A la mañana siguiente llegó temprano a la escuela, ropa sencilla, gafas de nuevo, pero el corazón más fuerte que nunca. Subió a la azotea con pasos lentos. Lo encontró ahí, aún sosteniendo el cartel con los ojos rojos. Jun Jae la miró como si estuviera viendo un milagro. No tienes que decir nada, dijo tragando saliva. Solo quería que lo supieras. Ella se acercó. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque me equivoqué. Y me duele haber tardado tanto en darme cuenta. Ella guardó silencio. Pero no fue una apuesta. No lo fue desde que me hiciste reír con esa historia del gato que se cayó del closet. Desde que me hablaste de tus canciones favoritas. Desde que me dejaste leer tu poema sin firmarlo, él tragó saliva. Si me dejas solo con eso, está bien, pero si aún queda una parte tuya que quiere creer, aquí estoy. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué garantiza que mañana no volverás a ser el chico que juega con los sentimientos de los demás? Nada, pero esta vez voy a luchar por ti. Y entonces ella respiró hondo. Entonces lucha y bajó las escaleras sin mirar atrás, pero sonrió, porque dentro de ella, la última página aún no se había escrito. El rumor se esparció por toda la escuela como fuego en papel. Jun Jae está en la azotea con un cartel. Es por la chica del baile. Está pidiéndole perdón delante de todos. Para algunos fue drama, para otros, espectáculo, pero para unos pocos fue esperanza. Esperanza de que quizá alguien sí puede cambiar, de que tal vez aún existen finales diferentes. Jun Jae volvió todos los días al mismo lugar. Se sentaba con el cartel doblado a sus pies. Algunos alumnos pasaban, se reían, tomaban fotos. Otros solo lo miraban con respeto. Él no respondía, solo esperaba. Sabía que el perdón no se exige, se gana. Y si tenía que demostrarle todos los días que no fue una apuesta, lo haría. Hyejin regresó a clases, pero aún evitaba mirarlo. La escuela ya no era la misma. Nadie se reía de ella. Algunos incluso sonreían al verla. Otros se acercaban tímidamente diciendo, «Tu poema no fue hermoso». Ella solo agradecía, pero por dentro seguía luchando con una voz cruel. «Él te usó», aunque otra, más baja, más sincera, susurraba, «pero también fue quien te vio de verdad». Una semana después del baile, la escuela organizó la tradicional Feria de las Cartas, donde los alumnos dejaban mensajes anónimos en cajas repartidas por los pasillos. Hyejin no planeaba participar, pero encontró una carta sobre su escritorio, sin nombre, con letra sencilla, escrita a mano. «No sé cómo pedir perdón con palabras que no rompan, pero sé que desde que te conocí, todo lo que fingía se cayó. Si me dejas volver a verte, con tus gafas, tus sudaderas, tu risa torpe, prometo no mirar hacia otro lado jamás». Era de él. Ella lo sabía, la leyó 5 veces, luego 10. Y entonces escribió una respuesta.
Al día siguiente, Yoon Jae llegó temprano a la azotea. Estaba sentado ya sin el cartel, solo con el viento frío en el rostro. Escuchó pasos, se volteó y ahí estaba ella, con sus gafas antiguas, suéter holgado, el cabello recogido con una pinza chueca, y nunca había sido tan hermosa. ¿Vas a quedarte ahí sentado? Él se levantó. Es una pregunta retórica. No, es una segunda oportunidad. El silencio entre ellos era denso, pero dulce. ¿Vienes a decirme algo?, preguntó él. Sí, ella se acercó. No te perdono por el cartel, ni por la carta. Él bajó la mirada. Te perdono porque fuiste el único que me vio, cuando ni yo sabía cómo hacerlo. Él alzó los ojos. ¿De verdad? No, pero quiero que sea verdad. Y sé que si te dejo quedarte, tal vez un día lo sea. Yoon Jae sonrió. Despacio, como quien está aprendiendo a respirar de nuevo. Entonces, ¿puedo volver a invitarte a bailar? Ella alzó una ceja. Aquí, en la azotea, tenemos el cielo. ¿Qué más necesitamos? Él extendió la mano. Ella dudó por medio segundo y la tomó, sin música, sin luces, sin público, solo ellos dos, girando despacio con los ojos cerrados, sintiendo cada latido del otro como banda sonora. Cuando la directora subió a revisar la azotea, se topó con los dos abrazados. ¿Qué están haciendo aquí? Yoon Jae respondió sin soltar la mano de Hye-jin, aprendiendo a no esconder lo que sentimos. En la ceremonia de fin de semestre, la profesora de literatura entregó un premio especial, Carta más honesta de la feria. Leyó en voz alta el texto de Hye-jin. No soy bonita y está bien, porque él no se enamoró de eso. Se enamoró de quien soy cuando me río con la boca abierta, cuando hablo de películas viejas, cuando me tiembla la voz. Y si eso no es amor, entonces que alguien me explique qué más puede ser. Aplausos llenaron el auditorio. Hye-jin se puso roja, pero al mirar a Yoon Jae entre el público, vio algo más fuerte que la vergüenza: orgullo. El último día de clases, antes de las vacaciones, estaban sentados juntos en el patio. Ella comía tteokbokki, demasiado picante. Él tomaba té helado, que odiaba solo para acompañarla. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora escribimos nuestra propia historia. ¿Y si nadie la cree? No escribimos para ellos. Escribimos porque nosotros sí sabemos que fue real. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por volver, sin disfraz. Él besó la parte superior de su cabeza. Gracias por quedarte, aún sabiendo el principio. Y así terminó. No como en las comedias románticas. No con una gran declaración en un escenario, sino con algo mucho más grande. Dos personas imperfectas que eligieron verse de verdad y entre todos los bailes falsos encontraron uno que era solo suyo.